Bueno, buenos días a todos. Esta es la quinta clase de análisis y producción del discurso. Retomamos el tema de la clase pasada, que era variedades lingüísticas, y nos concentramos en el registro lingüístico, o sea, la variante que se llama registro. Recuerden que tenemos dos corrientes, dos formas distintas, dos perspectivas distintas de ver una variedad lingüística. Una de las perspectivas es la del dialecto, ver desde el lugar donde se aprende. El dialecto es sobre todo geográfico, ¿no? El dialecto es la lengua que se aprende, la lengua primera, entre el periodo fetal y los 5 años. Ese dialecto también puede tener algunas otras formas, como por ejemplo, no solamente ser geográfico, sino también, por ejemplo, una forma específica de un dialecto por clase social, porque a veces, por ejemplo, la gente que vive en el campo se muda a la ciudad y trae consigo el dialecto geográfico de un determinado lugar, pero en esa ciudad constituyen una clase determinada o predominan en esa clase social. Entonces ahí hablamos de sociolecto. En una ciudad hay diferentes variantes que tienen que ver con la clase social. Por ejemplo, en el caso de Río Gallegos, mucha gente que está en los cargos públicos, por ejemplo, en el Poder Judicial o en la docencia, proviene del norte. Por lo tanto, tienen un sociolecto porque pertenecen a una clase social, digamos, media, y tienen a la vez una variedad dialectal específica porque vinieron de otro lugar, ¿no? Después, aparte del crono, teníamos otra variedad que también tiene que ver con el dialecto, que tiene que ver con la edad. Como es una experiencia que uno tiene de niño y sobre todo la experiencia de la adolescencia, donde se incorporan determinadas palabras específicas. Recuerden que los adolescentes buscan incorporarse en la sociedad, formar sus grupos, ¿no? Diferenciarse, distanciarse de los padres. Y entonces allí se forma algo una variedad específica de cada época. Aparte tiene que ver con el tipo de televisión que se ve en esa época, el tipo de discursos que circulan. Entonces ahí hablamos de un cronolecto. El cronolecto lo descubrimos porque cuando a uno le dicen, bueno, se te cayó la ficha, ¿no? Cuando vos dijiste una palabra que ya no se usa y bueno, ahí te descubrimos la edad. De alguna manera cada generación tiene algunas palabras o formas de expresarse propias. Recordemos entonces, dialecto, región geográfica, sociolecto, clase social, cronolecto, edad. Y después hay otro concepto que también tiene que ver con la variedad, que es el concepto de idiolecto. El idiolecto es el resultado de la trayectoria. Cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias, aquí, allá, estudió idioma, no lo estudió, vivió en una época, en una región, después se mudó a otra, o vivió siempre en el mismo lugar, etc. En su familia, por ejemplo, no sé, era hijo de inmigrante, entonces había incorporado algunas palabras del lenguaje de los padres. A eso se llama idiolecto, que es lo personal, lo que cada uno, es el propio estilo que cada uno tiene. Nosotros cuando estudiamos un idiolecto lo estudiamos individualmente y en el idiolecto podemos descubrir algunas trayectorias de la persona, por ejemplo, dónde nació, por ejemplo, de dónde eran sus padres. Algunas de esas cosas aparecen cuando se analiza la forma de hablar de una persona específica. Todos tenemos nuestro propio estilo, digamos. En lingüística eso se lo llama idiolecto. Entonces tenemos dialecto, sociolecto, cronolecto, idiolecto. Y ahora vamos a la otra perspectiva, a verlo no desde la persona, del sujeto, que es lo que aprendió, sino desde el uso, o sea, de la situación, del rol social. Nosotros somos individuos, pero a la vez recuerden que somos personas sociales, o sea, existimos como sociedad, no podríamos pensar si no fuéramos sociales. Entonces, en la sociedad nosotros cumplimos un rol. Salimos a la calle y cumplimos un rol. Estamos en la familia y cumplimos un rol. El rol puede ser de hijo, puede ser padre, puede ser peatón, puede ser profesor, puede ser estudiante. En esta situación de comunicación que es este video, yo cumplo el rol de profesor y ustedes cumplen el rol de estudiante. Pero a la vez ustedes pueden ser profesores en otras circunstancias, o yo puedo ser estudiante si empiezo a estudiar alguna carrera nueva, por ejemplo, o hago
Esperen un segundo. O hago alguna curso, por ejemplo, entonces en ese caso voy a ser yo estudiante y va a haber otro profesor. De alguna manera siempre ignoramos algo, o sea, no sabemos todo, siempre tenemos límites, no somos la suma del conocimiento. Entonces, pero a la vez cumplimos diferentes roles. En cada rol que nosotros cumplimos vamos a usar una variedad distinta y a eso se llama registro. Y eso tiene que ver con el conocimiento que tenemos. O sea, una persona culta, que ha estudiado, que está formada, va a saber usar diferentes registros y saber cuándo usarlo. Va a saber usar el registro que aprendió cuando era niño, el registro familiar. También va a saber usar un registro de los pares, o sea, el registro de los de su edad, que es un registro vulgar, por ejemplo, cuando uno va a la cancha, ¿no? O cuando uno dice insultos, así, pero generalmente es un registro que se usa entre pares, ¿no? Y también va a poder usar un registro estándar, que es el que aprendió en la escuela. Ahí en el texto yo divido un registro estándar, que es el que enseña la escuela y es el que depende del Estado, y también un registro estándar que es el de la industria cultural. La industria cultural, las editoriales, las productoras, los que producen las series, la televisión, el cine, los que producen los libros, tienden a adoptar un registro estándar sobre todo para los idiomas más importantes, como puede ser el inglés, el español, el francés, el portugués, que son los más difundidos. Tienden a adoptar un idioma, con el chino sucede algo parecido, para llegar al público más masivamente, porque como son industrias que dependen de la cantidad, o sea, la ganancia viene por cantidad, entonces buscan llegar al público más extendido posible. O sea, que por ejemplo un libro lo puede leer un colombiano, lo puede leer un argentino y un mexicano, o que pueda ver la película sin necesidad de subtitulados y que más o menos lo entiendan. Entonces, en ese tipo de registro, que es el registro estándar de la industria cultural, hay algunas particularidades. Por ejemplo, los mexicanos hablan de una manera que no es real. O sea, los españoles, o sea, hay ciertos estereotipos de palabras que se supone que dicen argentino. Por ejemplo, en alguna película aparece un argentino y seguramente va a decir che. Entonces ya con 2 o 3 palabras se lo identifica como argentino, aunque no es propiamente el registro argentino. Es un registro estándar. Pero algunas palabras lo ubican en ese registro. Esto es porque si nosotros tuviéramos que escuchar las películas en registros específicos, por ejemplo, el colombiano, el mexicano o el español, nos costaría entenderlo, a pesar de que son de la misma lengua, ¿no? Del mismo español. Bueno, entonces tenemos, los registros vamos a tener el familiar y los formales. El familiar vamos a tener el familiar que es el que hablamos cuando estamos comiendo en familia, que nos reunimos todos. El vulgar, que es el que hablamos con los de nuestra edad. Después tenemos el registro estándar, que es el del Estado, el de la escuela, el de la profesora de lengua, el que te aprueban o desaprueban cuando vas a rendir un examen. Y tenemos el estándar de las industrias culturales. Y luego nos queda el registro que a nosotros sí nos interesa y en el que vamos a concentrar nuestro trabajo, y que es el registro científico. Ahí vamos a poder distinguir un poco el científico del profesional, ¿no? O sea, bueno, pero hay un registro que es el profesional científico, si bien puede haber algunas diferencias, que es el que trabajamos en la universidad. Recuerden que yo les expliqué que ustedes están estudiando una práctica, un oficio, pero no es un oficio que se estudie desde las costumbres, o sea, de como el oficio del carpintero o el oficio del escultor, que se transmite de generación en generación, o el oficio del herrero, sino que son oficios que se los fundamenta científicamente. O sea, se toma la práctica, pero esa práctica se la analiza desde la ciencia. Y, por ejemplo, algunas cosas que durante muchos siglos se los consideró que estaba bien, puede ser que la ciencia de pronto diga, no, esto no se debe hacer así, lo debemos hacer de otra manera. Por eso, las prácticas que ustedes están aprendiendo en la universidad son sustentadas por el conocimiento científico. Lo que ustedes estudian en la universidad es ciencia, pero ciencia aplicada a sus prácticas. Por lo tanto, cuando ustedes después ejerzan la profesión, la van a ejercer desde
la ciencia, es del conocimiento de la ciencia. Y como la ciencia no es una cosa rígida, sino que se va modificando, ustedes también van a tener que modificar sus conocimientos. Y para eso van a tener que acceder a los textos que son propiamente del científicos o registros científicos. Eso lo vamos a ver en las últimas clases. Vamos a analizar las revistas científicas y cómo funciona el sistema de registro académico. Entonces, recuerden que el registro académico es una variedad lingüística según su uso y que la utilizamos en contextos universitarios o contextos profesionales. Cuando tenemos que hacer prácticas, cuando vamos a clase, el profesor tiene que usar ese registro. Ustedes cuando contesten los parciales o cuando contesten los exámenes tendrán que usar ese registro. Y es muy importante ir adquiriéndolo. O sea, ustedes como profesionales en primer año tienen que empezar a tomar esas palabras que después las van a usar durante el resto de la cursada y que también les va a servir para adquirir nuevos conocimientos una vez que se reciban. Recuerdan que cuando ustedes terminan la universidad ya no van a tener el asesoramiento de un profesor, no van a poder ir a preguntarle a un profesor. Sí van a poder ir a consultar las revistas académicas, los congresos, van a poder, bueno, por supuesto, hacer cursos de posgrado, etcétera. Pero recuerden que en el contexto actual la actualización es muy importante. O sea, si nosotros nos quedamos con lo que aprendemos en la universidad, en pocos años quedamos desactualizados. Porque justamente, sobre todo, especialmente en algunas áreas, hay un gran desarrollo. Entonces, es muy importante entonces esta cuestión del registro académico. Los registros académicos van a utilizar registros científicos, registros profesionales, van a utilizar un lenguaje específico porque necesitan diferenciar los conceptos. O sea, las palabras tienen que ser, digamos, de algún modo acordadas, o sea, son los términos se estandarizan en torno a un significado común, se comparte un significado común. Y por eso a veces se utilizan palabras que no son comunes para definir o delimitar claramente, porque las palabras por lo general tienen una polisemia, tienen significados variados, que han adquirido durante el tiempo y el uso. Pero en el registro científico se necesita limitar ese campo semántico de la palabra, tiene que ser muy específico. De allí que se utilicen algunas lenguas muertas o lenguas que ya no se usan, como por ejemplo el latín clásico. ¿No? El latín que se usa todavía es el latín en la iglesia, en algunas ceremonias, pero no es ese latín eclesiástico, sino el latín clásico. También se utiliza en muchas áreas el griego ateniense, digamos, el griego dórico, ¿no? Que es un griego del siglo V a.C., que sobre todo en el que escribió Aristóteles, y hay muchas obras de teatro escritas en ese idioma antiguo. Se utilizan algunas palabras, por ejemplo la palabra aporía, que es una palabra propia del teatro griego del siglo V. También se utilizan el inglés es la lengua internacional, por eso es que todo artículo científico tiene que tener un abstract o resumen de unas 100 palabras en inglés. Y también se utilizan algunos otros idiomas que se usaban más en una época y actualmente el inglés ha predominado, pero el francés, por ejemplo, el francés también fue un idioma en su momento internacional. Y bueno, y el alemán, ¿no? En algunas áreas se utilizan palabras del alemán para definir sobre todo algunos conceptos. Entonces, se toman palabras de estos idiomas y se las utiliza para construir definiciones. Bueno, espero que les haya quedado claro. Recuerden que el registro se usa de acuerdo a la situación, al rol que uno está desempeñando. Si uno está reunido en familia, va a usar un registro familiar. Si uno está en la universidad y tiene que hablar con el profesor o escribir un parcial, va a usar un registro científico, o va a tratar de adquirir un registro científico. Ahora, si uno está en el patio, en el hall, reunido con los amigos, por ahí usa un registro más vulgar, ¿no? Entonces, también acá el tema del registro tiene que ver con el tema, perdón, con la reiteración, pero registro y tema están ligados. O sea, cada registro tiene un área temática. Claramente ustedes en la familia no van a hablar de la definición de semiótica en la reunión familiar. O sea, los temas que se hablan en familia son determinados
O sea, no solamente está determinado el registro, sino también el tema. Por eso el registro lingüístico tiene esa característica de limitar el tema o poner, o sea, un campo semántico que se discute con ese registro. En el registro científico, por supuesto, el tema va a tener que ver con la ciencia. Por ejemplo, en lingüística, nosotros tenemos este tipo de temas. Que tienen que ver con las variedades lingüísticas, que tienen que ver con las formas que va adquiriendo el lenguaje, etc. O sea, son los temas de la lingüística. Entonces, el rol social y la situación social van a determinar el registro, y el registro lingüístico va a determinar el tema del que se habla. Espero que eso les haya quedado claro. Y entonces nos seguimos viendo. Ahora el trabajo práctico 2, que es de variedades lingüísticas, cierra el 7 de junio. Esta tarde, yo voy o sea, la tarde del lunes, estoy hablando por el lunes, algunos van a ver el video después, enviaré el cuestionario, pero tienen hasta el 7 de junio para contestarlo. Y también va a estar disponible en la página. Muy bien. Si conocen a alguien que no le llegue los correos, por favor, que envíe, que nos avise, porque algunos tienen problemas de sintaxis, entonces no les o rebotan los correos o no les llegan. Saludos y buena semana a todos.